it's gonna go your way. Hey, hey, it's a brand new day. Hey, 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 it's a brand new day. Welcome back to Marbella Now. My name is Nicole King and it's a pleasure to be back home here at the Farmacy. We have a lovely programme lined up for you today. A lot of Spanglish going on. We have a lot of guests that don't speak English, but that's not going to be a problem. We look forward to meeting them and we hope you enjoy the show. Hey, hey. This next section is sponsored by Línea Directa, tailor-made expat car insurance. What goes around comes around. Unfortunately, nice friends bring new, nice people into our lives. This gentleman's name is Juan Bejar. He is an amazing artist, and thanks to Anita Norjay that we get to welcome to Marbella Now. Juan, un honor conocerle. What a pleasure to meet you. Para mí es un placer estar contigo. Pues encantada. This gentleman has such a significant look to all his work. Cuando ves una obra de arte suya, se sabe que es un bejariano, que es una obra suya. It's got such an unmistakable seal to his artwork. Juan, ¿cuándo empezó tu vida de artista? How did you start off as an artist? Pues yo diría, bueno, en principio digo que soy autodidacta, pero yo siempre digo que hay tres clases de artistas: el que nace, el que se hace y el que se inventa. El que se inventa no me interesa. Yo creo, sin pecar de inmodesto, de que yo nací pintor genéticamente. Es más, creo que cuando abrí los ojos lo primero que vi fue a mi madre como la Gioconda. Was saying that he thinks he was born an artist. You can either be born an artist, you can learn the talent, or you can become one. Becoming one, no. He said that Juan, without being like giving himself too many brownie points, was actually born an artist, and he thinks when he first opened his eyes, he looked at his mother and she was already a painting in the making. Su obra le gustan las personas. You obviously like people. Pinta retratos, pinta personas, he's very much on portraits, pero todo parece tener como el mismo look, but it all seems to then combine in this one look que sin duda es su estilo, su sello. Un cuadro Juan Bejar, un portrait, un retrato Juan Bejar, lo es. It's like they all look similar. ¿Cómo desarrolló este? Es como un poco like Botero. If you know any Botero works, it's como mini Boteros. This special look. Yo empecé con el retrato muy jovencito. Me fui al extranjero por encargo que hice con retratos que hice aquí en Marbella y en toda la costa. Pero después es algo que te viene de dentro, que tú no lo buscas, que tú quieres crear un mundo, no que quieras, que te viene un mundo propio que tú quieres desarrollarlo en el cuadro. Porque el arte es una respuesta a la vida, pero una respuesta emocional para que la gente sueñe, para contarle historias que sueñe, para evitar la monotonía y la rutina del pasado, del día a día, perdón. That Juan's painting, and even when he's doing portraits, in the sense it's like the person, the feeling, the sentiment that you're getting out of it, the joy of life, and a way of making life, I suppose, like a dream, in the sense that everything is possible. Tenés una imaginación muy vívida, very vivid imagination, y la manera que juntas personas con animales, it's like it's a strange combination. Es una combinación curiosa de mezclando algo muy realista con algo muy surrealista, like very realistic portraits, but then mixed with this surrealistic backgrounds. Has empleado dos palabras bastante observadoras que por lo visto, bueno, que me la hacen muchos críticos. Has dicho estilo bejariano. Yo me siento incómodo cada vez que me dice que me enclave en un estilo. Yo diría pues que soy estilo bejariano. Mis personajes es una sugerencia, porque la pintura tiene que ser sugerente.
La pintura tiene que ser como la poesía, más que como la prosa. La poesía con 5 o 6 palabras te proyecta una historia. La pintura con unos símbolos proyectan una historia. Por eso yo diría que la pintura es una poesía en silencio. One looks at his artwork like a poem, a silent poem, with 5, 6 words. You can transmit so much, and he feels that that's what it should be. It's this simplistic view of how Juan sees life. He's not very into it. People give saying that he has this Bejariano style, like I would say a Botero style. He doesn't feel identified with that, but it's more like the interpretation that we get out of it is the simplicity of the image. Pero sin duda, Juan, aunque lo dices, tienes un estilo por muchas cosas que veo un poco de la Renaissance, del Renacimiento, incluso las cosas modernas tienen ese sensación antigua. Even like the new artwork, it's got this like very Renaissance feel to it. The Golden Age, la era dorada de España, es como una mezcla de personas, animales, de tiempos. It's a mixture of times, de seres. It's Sí, yo digo que es un recuerdo del pasado hecho en el presente y mirando al futuro. a memory of the past, done in the present, but looking towards the future. Pero la pintura no debe de tener edad, sea abstracta, sea clásica, sea figurativa. Insisto que deben de ser seres que digan algo, que cuenten historia. Yo les digo a mis personajes esos locos bajitos, como decía el humorista Gila, o también los llamo, que eso los llamo yo, bombones envenenados. It's saying that his figures are like poisoned chocolates or like crazy little people. But when you see, as you're seeing the artwork, you can see where this is coming from. I mean, they are like little diminutive, little dwarfy creatures. Le llamo bombones envenenados porque son como personajes que diría un crítico que nacieron mayores, adultos, y su evolución fue a la inversa. Volvieron hacia atrás a ser jóvenes. It's saying like some of the critics say that his characters are like born grown up and then they're kind of going backwards, a bit Benjamin Button style, como de Benjamin de la película, yendo para atrás. Exactamente, como la película. Son personajes, entonces el resultado son unos personajes que tienen en su rostro expresiones de infancia y de experiencia a la vez. The expressions that his characters portray is saying is a mixture of innocence, of childhood, but with that grown-up knowledge. So it's a complete combination. Todo lo que hace parece muy combinado, que hay muchas facetas en su cabeza que lo va juntando. There's like a lot of different things going on in one's head here. ¿Cómo nace? Pues, en el sentido, porque tienes portraits, retratos, pero luego tienes como cuadros que parece que estaban hechas en los 1700. It's, you've got this very mixed portraits which are realistic, but then these Renaissance type of paintings. Los retratos que hago son muy especiales. Si lo veis en imágenes, que lo veréis, siguen siendo bejarianos a mi estilo. Entonces, los personajes, pues como dije al principio, son sugerencias que hago al público. Son retratos, o sea, personajes que ni yo mismo sé lo que significa. Yo cuando me planteo un cuadro, planteo el escenario, lo tengo en mi cabeza y si me emociona, lo pinto. Pero no sé muy bien nunca por qué me ha emocionado. Juan's saying that when he paints something, he really starts with the setting, and he likes his paintings to be very suggestive. He wants people to react to them, and he doesn't even know himself why, but when something he finds passionate for himself, then it just seems to flow forward. Eres toda una inspiración a muchos artistas locales, a great inspiration to local people. Even Anouk was saying about your
teacher, que eres el maestro, pero sé que respondiste que tú ves que son los alumnos que tú encuentras que te educan a ti. He's saying it's his students that he finds are teaching him and not the other way around. Sí, siempre los alumnos enseñan más al maestro, creo yo, que el maestro al alumno, porque la vida te enseña. Tú lo que hace el arte es una respuesta a la vida y los alumnos casi siempre te dan ideas que tú no has alcanzado o no las has tenido en cuenta. Y entonces es igual que la experiencia de la vida, que cada año te da una visión distinta, el mundo va cambiando, todo esto lo vamos expresando y vamos aprendiendo de él. I was saying that you learn so much from your students as you do from life, in the sense it's that innocence, the questions, the curiosity that then leads one to learn so much, and I think that's probably why he is such a great artist, because he's always looking to learn. Tu arte viene de ese deseo de siempre saber más, conocer más, explorar más. Sí, todo lo que siempre una exploración, el arte nunca se aprende, es un aprendizaje constante. Yo llevo ahora una serie de cuadros que estoy haciendo para la feria de Marbella, que creo una feria que está teniendo una resonancia internacional muy importante, y esos cuadros son distintos a los que hice un año. Hay animales distintos, hay paisajes distintos, siempre hay algo que me sugiere algo nuevo. He's saying that he's working on now a series of artworks to go with the fair coming up in June in Marbella, and it said it's inspired him in whole new characters, whole new curiosity of animals that are joining in the scenes that he sets up, which are really something quite unexpected, only to be expected from the mind of Juan Bejar. Las cosas que no podemos esperar de ti solamente de una mente como la suya, de como su visión de la vida, and I look forward to seeing this new collection, con ganas para ver esta nueva colección, porque la Feria de Marbella se está haciendo muy importante. The Marbella Fair is becoming very important on an international level, and it's very nice that we have this talent. It is de Málaga. You're malagueño, but you seem to like Pamplona. ¿Qué es esta fascinación con Pamplona? Why do you like Pamplona so much? Yo nací en Málaga, me fui al extranjero muy jovencito, con 17 años, a pintar retratos, como dije al principio, de personas que conocí precisamente aquí en Marbella, y me mandaron a llamar, y entonces pues estuve yendo continuadamente, pero el estudio siempre lo he tenido en Málaga. Y Pamplona es una ciudad que me acogió desde el principio y es increíble. Hay personas que me compran, hay colecciones que me compran hasta en una misma exposición hasta 4 o 5 cuadros. Well, Juan's saying that he is from Malaga, he loves his Malaga. At 17 years old, he was already going over to the States, commissioned from the people who'd been here on the coast to go and do portraits for them. He's been earning money from this since he was very young. I was asking what the fascination was with Pamplona, and he's saying that his artwork is just so well accepted there, and has been always. And even when he's doing an exhibition that people buy 4 or 5 pieces from the same collection, so obviously he's found a home there, but his home is 100% here in Málaga. Pero Málaga casa. Málaga casa, pero yo diría una cosa, ahora que estoy en Marbella, esta feria que antes me refería, me parece que es una buena ocasión, porque tenemos Málaga, que le llaman la ciudad de los museos, porque hay como 7 o 8 museos muy importantes, la ciudad de los museos de Europa, le llaman. Teniendo muy cerca, 50, 40 y tantos kilómetros, 50, Marbella, que tiene 150.000 habitantes, teniendo una feria tan importante, pues yo le daría aquí una mención y una promoción al coleccionismo, porque es importante. Entonces nos encontraríamos, como yo antes te decía ahí fuera, que esto sería como una isla de cultura rodeado de un mar de ignorancia, diría, sin ofender a nadie. Well, Juan is saying that Malaga is great. The nice thing is having Marbella
so close. Malaga itself is known in Europe as the city of museums. We have some amazing museums. And Juan said it's almost like a little island of culture surrounded by ignorance. He didn't say that outside before, but I understand in the sense that we are in a holiday tourist enclave, but at the same time we are blessed to have the complement of some really serious and great culture and some amazing artists. Juan, ha sido un honor conocerle. Tienes un estilo que, bueno, da gusto. Para mí también ha sido una agradable conversación porque me has apuntado algunas cosas que son muy generales y admiro tu gran observación en las cosas para coincidir con ellas de gente que ya la han visto mucho mi obra, pero para ti creo que puede ser una novedad. See, they're just saying that for me this was new to see Juan Bejar's work. I'm absolutely delighted I was introduced to get to see your work because it really is. It's something that once you've seen, you never forget. Aunque lo quieras o no, lleva tu sello. Es un bejariano. Encantada. Muchas gracias, encantado. Thank you so much for joining us this evening. It's been a pleasure to welcome our guests and you. Take care of yourselves, be nice to each other, and remember, if you want to check out recordings of this or previous shows, go to our website, marbellanowtv.com. Hasta mañana. And as time flies by, you'll open